Las vacaciones familiares en Málaga comenzaron con una mezcla de emoción y nerviosismo. La ciudad brillaba bajo el sol, y el aroma del mar llenaba el aire. Recorría las calles de la Malagueta, donde las risas y la música de los festivales resonaban en cada esquina. Mi madre, emocionada por la escapada, había planeado cada detalle, desde las cenas en restaurantes andaluces hasta los paseos por la playa al atardecer. Sin embargo, había algo más que me inquietaba. George, el padrastro de mi madre, se unió a nosotros en esta aventura. Al principio lo veía como una figura familiar más, pero a medida que pasaban los días, algo cambió. Su risa resonaba con una calidez que me resultó inesperada. En las cenas compartíamos anécdotas y risas, descubrimos intereses comunes que no imaginé que tendríamos. Hablábamos de libros y películas, de nuestras visiones sobre la vida. Cada conversación se sentía como un hilo que nos unía más. Una tarde, mientras caminábamos por la playa, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Las olas rompían suavemente contra la orilla y la brisa marina acariciaba mi piel. George mencionó su amor por la fotografía y cómo capturaba momentos fugaces de belleza en su cámara. Me sorprendió su pasión, nunca lo había visto tan abierto y vulnerable. En ese instante me di cuenta de que había una conexión más profunda entre nosotros. Sin embargo, esa conexión era un dilema. Mi madre confiaba plenamente en él, ella lo veía como un compañero ideal para sus años dorados. ¿Cómo podía yo sentirme atraída por alguien que era parte de mi familia? La culpa comenzó a asomarse en mi mente como una sombra inquietante. La noche siguiente decidimos cenar en un restaurante tradicional andaluz. El lugar estaba lleno de luces cálidas y el aroma del marisco fresco envolvía cada rincón. Mientras compartíamos una paella deliciosa, nuestras miradas se cruzaron con frecuencia, había un entendimiento tácito entre nosotros que desbordaba las palabras. Me alegra haber venido, dijo George mientras sonreía. Yo también, respondí con sinceridad. El ambiente era perfecto para charlas profundas, sin embargo, cada rayo de luz traía consigo la conciencia de lo prohibido que se estaba gestando entre nosotros. A medida que avanzaba la cena, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Fue un momento breve pero electrizante que me dejó sin aliento. Esa noche regresamos al Hotel Boutique, donde nos hospedábamos. La habitación era acogedora, con vistas al mar iluminadas por las luces lejanas del puerto. Mientras todos se retiraban a descansar, yo decidí dar un paseo por el parque cercano para despejar mi mente agitada. Los árboles susurraban al viento mientras caminaba sola bajo las estrellas. Reflexioné sobre mis sentimientos encontrados, ¿era posible amar a alguien así? La atracción crecía dentro de mí como una llama incontrolable, cada risa compartida y cada mirada intensa avivaban esa chispa. Al regresar al hotel, me encontré con George en el vestíbulo vacío. Él miraba hacia afuera, perdido en sus pensamientos. ¿No puedes dormir?, le pregunté suavemente. No realmente, respondió sin apartar la vista del mar oscuro. Me acerqué a él y sentí como el aire se cargaba de tensión. Había algo en su presencia que despertaba mis emociones más profundas, era como si estuviéramos atrapados entre dos mundos, el familiar y el prohibido. Es hermosa esta vista, comenté intentando romper el silencio incómodo. Sí, dijo finalmente girándose hacia mí con una mirada intensa que hizo latir mi corazón más rápido. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación, cualquier movimiento podría hacer estallar todo lo que habíamos construido hasta ahora. Pero esa atracción no desaparecía, crecía más fuerte con cada encuentro casual y cada conversación íntima. Mientras regresábamos a nuestras habitaciones esa noche, sentí como si estuviera caminando sobre un hilo muy delgado entre dos mundos irreconciliables, uno donde todo era fácil y familiar junto a mi madre y otro lleno de posibilidades inciertas junto a George. La mañana siguiente llegó con promesas de nuevas aventuras bajo el sol andaluz, pero también trajo consigo una sensación aplastante: ¿cómo podría continuar esto sin traicionar a mi madre? Las dudas comenzaron a atormentarme mientras me preparaba para otro día lleno de expectativas familiares. A pesar del caos interno que experimentaba, sabía que no podía resistir la atracción hacia George mucho tiempo más.
Cada sonrisa compartida me acercaba más al abismo donde mis deseos chocaban con mis responsabilidades familiares. Mientras disfrutábamos del desayuno juntos esa mañana soleada, nuestros ojos se encontraron nuevamente. Había algo innegable en esa conexión silenciosa entre nosotros, una tensión palpable que nos mantenía al borde de lo desconocido. La atracción crecía imparablemente mientras compartíamos momentos profundos junto al mar cristalino durante esos días calurosos en Málaga. Sin embargo, sabía que debía encontrar una manera de lidiar con este nuevo sentimiento antes de perderme completamente en él o arriesgarlo todo por algo prohibido e incierto. La incertidumbre se convirtió en parte integral de mi existencia diaria durante esas vacaciones familiares llenas de risas y complicidad oculta, un juego peligroso donde todos podían salir heridos si no tenía cuidado. Las horas en la playa parecían desvanecerse como las olas que besaban la orilla. La risa de mi familia se mezclaba con el sonido del mar, pero en mi interior, una tormenta se gestaba. George, el padrastro de mi madre, había capturado mi atención de maneras que no podía haber anticipado. Cada conversación compartida, cada mirada furtiva, avivaba un fuego interno que me desbordaba de confusión y deseo. Una tarde, mientras caminábamos por la orilla, nos encontramos hablando sobre nuestras pasiones. Me sorprendí al descubrir que teníamos más en común de lo que jamás habría imaginado. Su voz resonaba con una calidez que me hacía sentir viva. Me encanta el arte, confesó mientras miraba hacia el horizonte. Siempre he creído que la vida es una obra maestra en constante creación. Es cierto, respondí sintiendo como nuestras almas parecían entrelazarse por un momento. Cada experiencia es un trazo en el lienzo. La conversación fluyó naturalmente y me di cuenta de que disfrutaba su compañía más de lo esperado. Sin embargo, cada rayo de felicidad venía acompañado de una sombra, la culpa. Pensar en mi madre era como un balde de agua fría que apagaba momentáneamente cualquier chispa encendida entre nosotros. Ella confiaba plenamente en él y nunca sospecharía lo que estaba ocurriendo en mi corazón. Esa dualidad me mantenía alerta y ansiosa. La noche llegó y con ella la oportunidad perfecta para profundizar aún más nuestra conexión. Después de cenar con la familia, decidimos dar un paseo por el malecón iluminado por las luces titilantes del puerto. La brisa marina acariciaba nuestros rostros mientras caminábamos uno al lado del otro, sintiendo cómo la tensión crecía entre nosotros. De repente me detuve frente a un banco vacío y lo miré a los ojos. Había algo en su mirada que prometía mucho más allá de lo permitido. Sin pensarlo dos veces, incliné ligeramente mi cabeza hacia él y nuestras bocas se encontraron en un beso suave pero intenso. Nos besamos. Fue un momento fugaz pero electrizante. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció mientras todo lo demás se volvía irrelevante. La culpa golpeó nuevamente como una ola furiosa al recordar a mi madre esperándonos en casa. No deberíamos haber hecho eso, murmuré después de separarnos, sintiendo como el rubor subía por mis mejillas. Lo sé, respondió él con voz grave pero tranquila. Pero no puedo evitarlo. Sus palabras resonaron en mí como un eco persistente. Había algo real entre nosotros que no podía ignorar. A medida que continuamos nuestro paseo bajo las estrellas, la atmósfera se volvió densa con secretos no revelados y deseos reprimidos. Sabía que debíamos ser cautelosos, cualquier paso en falso podría llevarnos a una situación insostenible. Al llegar al hotel donde estábamos alojados, decidí retirarme a mi habitación antes de ceder a la tentación nuevamente. La noche era silenciosa y oscura, sin embargo mis pensamientos eran todo menos tranquilos. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? La idea me llenó de ansiedad. El siguiente día amaneció brillante y soleado. Málaga parecía ofrecer su mejor cara para distraerme del tumulto emocional interno. Sin embargo, cada interacción con George solo alimentaba mis sentimientos contradictorios. Durante el almuerzo familiar en un restaurante tradicional andaluz lleno de aromas a mariscos frescos y risas alegres, nuestras miradas se cruzaron constantemente como si compartiéramos un lenguaje secreto solo entendible entre nosotros dos. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él mientras servía vino a mi copa. Es perfecto, respondí con una sonrisa nerviosa mientras pensaba en los momentos robados que habíamos compartido hasta ahora. Más tarde esa tarde decidimos explorar las calles vibrantes del centro histórico.
cada rincón estaba lleno de vida gracias a los festivales locales llenos de luces y música festiva. Aunque rodeados de gente alegre y bulliciosa, sentí como nuestra conexión se intensificaba aún más entre el ruido del mundo exterior. Mientras paseábamos por calle Larios, él tomó mi mano sin pensarlo 2 veces. Ese simple gesto hizo latir mi corazón con fuerza y llenó mis venas de adrenalina prohibida. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando sus dedos se entrelazaron con los míos. Era un acto tan sencillo pero cargado de significado oculto. En ese instante comprendí cuán lejos había llegado esta atracción prohibida. Ya no era solo curiosidad o deseo pasajero, había algo más profundo floreciendo entre nosotros dos, un vínculo inesperado e inquebrantable creado bajo las sombras del secreto. Sin embargo, la realidad siempre tenía formas crueles de interrumpir los momentos perfectos. A medida que avanzábamos hacia el parque central para descansar bajo la sombra fresca de los árboles frondosos, escuché risas familiares provenientes del grupo cercano donde estaban mis hermanos y primos jugando despreocupadamente. La culpa volvió a asomarse como una nube oscura sobre mí, debía mantenerme alejada del abismo hacia el cual me sentía atraída irremediablemente, el abismo llamado George, mientras luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios sobre esta relación secreta e inapropiada. Esa noche decidimos encontrarnos nuevamente después de horas separados para hablar sin interrupciones ni miradas curiosas alrededor nuestro, una escapada planeada cuidadosamente para profundizar nuestra conexión lejos del mundo familiar que nos rodeaba. El lugar elegido fue un pequeño hotel boutique escondido entre las callejuelas estrechas donde nadie nos conocía ni sospecharía nada extraño entre nosotros dos, un refugio perfecto para explorar esta nueva realidad juntos sin miedo al juicio ajeno o las consecuencias dolorosas que podrían surgir si alguien llegara a enterarse. Mientras entramos al hotel bajo la tenue luz amarillenta del vestíbulo vacío, sentí como las paredes parecían cerrarse lentamente alrededor nuestro. Un espacio seguro donde podría dejar atrás toda preocupación momentáneamente mientras explorábamos esta nueva faceta mutua sin restricciones ni ataduras sociales impuestas por nuestras vidas previas llenas de expectativas familiares tradicionales e inquebrantables normas morales impuestas por generaciones pasadas. Una vez dentro de nuestra habitación elegantemente decorada pero minimalista, aún así acogedora, la tensión acumulada durante días culminó rápidamente cuando nos encontramos frente a frente nuevamente, ambos sabíamos lo inevitable. Teníamos tanto miedo como deseo ardiendo dentro nuestro esperando ser liberados sin restricciones ni límites impuestos por nada ni nadie más allá nuestro propio entendimiento mutuo sobre este amor prohibido naciente e inesperado entre dos almas solitarias buscando consuelo mutuo donde menos lo esperaban encontrarlo. El tiempo parecía detenerse cuando finalmente cruzamos esa línea invisible dibujada por nuestras propias inseguridades personales. El momento decisivo donde ambos decidimos arriesgarlo todo por este sentimiento nuevo e indescriptible brotando entre nosotros dos sin saber exactamente qué implicaría realmente para nuestros futuros individuales o para aquellos seres queridos esperando afuera. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación en tonos dorados. Me desperté con una mezcla de ansiedad y emoción, recordando lo que había sucedido la noche anterior. La conexión entre nosotros había cruzado una frontera que nunca imaginé que cruzaría. Sin embargo, la realidad de nuestra situación comenzó a pesarme. La presión de mantener el secreto se hacía más intensa con cada hora que pasaba. Durante el desayuno intenté actuar con normalidad. Mi madre estaba sentada frente a mí, ajena a la tormenta interna que me consumía. Su risa resonaba alegremente mientras compartía historias sobre sus propias vacaciones pasadas. Pero yo no podía concentrarme en sus palabras, mi mente estaba atrapada en los momentos robados con él. Su mirada intensa y su sonrisa cómplice me hacían temblar por dentro. ¿Todo bien?, preguntó mi madre, observando mis distracciones. Sí, solo un poco cansada, respondí, intentando suavizar mi voz. Mientras tanto, un amigo de la familia llegó para unirse a nosotros. Era alguien cercano, alguien que siempre había estado presente en nuestras reuniones familiares. Desde el primer momento en que lo vi, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, su presencia podría complicar aún más las cosas. A medida que avanzaba el día, el amigo comenzó a hacer preguntas sutiles y observaciones aparentemente inocentes sobre nuestra dinámica familiar. Sus ojos parecían escudriñarnos, como si intuyera algo más profundo entre nosotros dos.
La tensión aumentó cuando él hizo un comentario sobre cómo siempre había notado la conexión especial entre mi madre y su nuevo esposo. Es bonito ver cómo se cuidan mutuamente, dijo con una sonrisa astuta. Mis manos temblaron ligeramente mientras trataba de mantener la compostura. Aquel comentario me hizo sentir expuesta, era como si cada palabra estuviera cargada de significado oculto. ¿Y si él sospechaba algo? Me pregunté si podría ser capaz de descubrir nuestro secreto y arruinarlo todo. En un intento por cambiar el rumbo de la conversación, propuse ir a dar un paseo por la playa. La idea fue recibida con entusiasmo por todos menos por mí, sabía que estar cerca del mar solo intensificaría mis sentimientos hacia él. Sin embargo, no podía dejar que mis pensamientos me dominaran completamente. Al llegar a la playa de la Malagueta, el aire salado llenó mis pulmones y las olas rompían suavemente contra la orilla. Mis pies descalzos se hundieron en la arena tibia mientras caminábamos juntos, mi madre al frente y él justo detrás de mí. Cada paso junto a él era una mezcla de alegría y miedo, cada rayo del sol parecía recordarme lo prohibido de nuestra relación. Fue entonces cuando decidimos separarnos del grupo para explorar un poco más lejos. Nos alejamos unos metros hasta encontrar un rincón tranquilo donde las risas de los demás se desvanecieron en el fondo sonoro del mar. En ese momento nuestros labios se encontraron, fue breve pero electrizante como si el mundo alrededor dejara de existir por completo. El instante fue suficiente para encender todas mis dudas nuevamente. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Podríamos seguir así sin consecuencias? Las preguntas comenzaron a martillar en mi mente mientras nos alejábamos del lugar donde habíamos compartido ese beso furtivo. Regresamos al grupo con una sonrisa forzada en nuestros rostros, cada uno tratando de ocultar lo que había sucedido entre nosotros. Pero yo sentía las miradas del amigo sobre nosotros como dagas afiladas, su curiosidad era palpable y eso solo aumentó mi nerviosismo. La tarde continuó sin contratiempos aparentes hasta que decidimos regresar al hotel para descansar antes de salir a cenar esa noche. Mientras caminábamos hacia el hotel boutique donde estábamos alojados, no podía dejar de pensar en cómo manejar todo esto sin levantar sospechas. Al llegar a nuestra habitación, sentí una presión creciente dentro mío, necesitaba hablar con él antes de que alguien más pudiera descubrir lo nuestro o antes que mis propios pensamientos me consumieran completamente. Nos encontramos frente a frente nuevamente y pude ver en sus ojos el mismo torbellino emocional reflejado en los míos. Esto no puede seguir así, murmuré apenas audible mientras cerraba la puerta detrás nuestro. No quiero perderte, respondió él con sinceridad en su voz profunda. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras nuestras miradas se encontraban intensamente. Ambos sabíamos que teníamos decisiones difíciles por delante, pero también deseábamos aferrarnos a este momento tan frágil e intenso al mismo tiempo. La cena esa noche fue tensa. Mi madre charlaba animadamente sobre planes futuros mientras yo luchaba por mantener una expresión neutral ante ella y ante nuestro amigo vigilante. Las palabras parecían fluir sin sentido mientras yo trataba desesperadamente de no pensar en todo lo que estaba sucediendo bajo la superficie. Cuando llegamos al hotel después de una larga velada llena de risas superficiales y miradas furtivas, sentí como los muros emocionales empezaban a desmoronarse nuevamente entre nosotros dos en esa habitación compartida llena de secretos ocultos e incertidumbres palpables sobre qué camino tomaríamos finalmente. La noche avanzó lentamente hasta convertirse en otra vez un refugio donde nuestros corazones podían hablar sin restricciones ni juicios externos, una burbuja temporal creada solo para nosotros dos frente al caos emocional latente. Pero sabía que esta paz momentánea no duraría mucho tiempo más antes de enfrentarnos a las realidades inminentes fuera esas cuatro paredes. El amanecer trajo consigo nuevas inquietudes, ¿valdría realmente la pena arriesgar todo por este amor prohibido? Las preguntas seguían atormentándome incluso cuando intenté cerrar los ojos buscando respuestas. El sol se alzaba sobre Málaga, iluminando las calles empedradas y las olas que rompían suavemente en la playa. La brisa marina traía consigo una mezcla de sal y promesas, pero también un peso que no podía ignorar. La decisión que debía tomar se volvía más inminente con cada minuto que pasaba. Mientras me preparaba para el desayuno, el murmullo de la familia en la sala resonaba como un eco lejano, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior.
La noche anterior había sido un refugio, un momento robado del mundo exterior. Pasamos la noche juntos en un hotel, donde los susurros y risas ocultaban las verdades que ambos sabíamos. Pero ahora el brillo del día traía consigo una nueva realidad. La conexión que habíamos forjado era intensa, pero el miedo a ser descubiertos me mantenía alerta. ¿Qué pasaría si mi madre se enteraba? La imagen de su decepción me atravesó como una puñalada. Desayuné con la familia, tratando de mantener una expresión neutral mientras los demás hablaban de planes para el día. Las conversaciones giraban en torno a las actividades familiares típicas, una visita a la playa, almuerzo en un restaurante local y tal vez un paseo por calle Larios. Pero mi mente estaba lejos de allí. Cada risa y cada broma me recordaban lo frágil que era nuestra situación. ¿Te gustaría venir a la playa con nosotros?, preguntó uno de mis hermanos, rompiendo mis pensamientos. Intenté sonreír y asentir, pero mi mente seguía atrapada en lo que había sucedido la noche anterior. Claro, respondí, será divertido. Sin embargo, mi corazón latía con fuerza al pensar en cómo podría esquivar cualquier pregunta incómoda sobre mi estado emocional. La mañana avanzó entre conversaciones triviales y miradas furtivas hacia el padrastro de mi madre. Él parecía relajado, disfrutando del momento familiar sin saber lo que realmente sucedía entre nosotros. Esa normalidad era engañosa, tras cada risa compartida había una tensión palpable. Al llegar a la playa, los colores vibrantes del mar contrastaban con mis pensamientos sombríos. El grupo se dispersó rápidamente, algunos corrieron hacia las olas mientras otros se acomodaron bajo las sombrillas. Busqué un lugar apartado donde pudiera reflexionar sin ser vista. Mientras caminaba por la orilla, dejé que las olas acariciaran mis pies descalzos. El sonido del agua era tranquilizador, pero no podía sacudirme esa sensación de inquietud. En ese instante sentí su presencia detrás de mí antes de girarme para encontrarlo acercándose. Necesitamos hablar, dijo él con voz baja pero firme. Asentí y lo seguí hasta un rincón más alejado donde nadie pudiera escucharnos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente, incapaz de contenerme más. Él miró hacia el horizonte antes de responder, no sé cuánto tiempo podemos seguir así sin ser descubiertos. Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso. Sabía que nuestras acciones tenían consecuencias, cada momento juntos podía derrumbar todo lo construido durante años en esta familia. No puedo seguir mintiéndole a mi madre, admití con voz temblorosa. Quizás deberíamos dejarlo todo atrás, sugirió él con una mezcla de determinación y tristeza. La idea me golpeó como una ola inesperada. Dejarlo todo atrás significaría renunciar a lo que habíamos creado entre nosotros y volver a ser solo una hija más en esta familia sin secretos ni complicaciones. ¿Y si no puedo? ¿Y si esto es lo único real que he tenido desde hace mucho tiempo?, respondí casi suplicante. El silencio se instaló entre nosotros mientras ambas luchábamos contra nuestros propios sentimientos contradictorios, el deseo ardiente por estar juntos y el temor paralizante a perderlo todo. De repente un grito alegre interrumpió nuestro intercambio. Uno de mis hermanos había encontrado una estrella de mar en la orilla y todos corrían hacia él para admirarla. Esa alegría despreocupada contrastaba brutalmente con nuestra situación tensa. Volvamos, dijo él finalmente, rompiendo el hechizo del momento compartido. Caminamos juntos hacia donde estaba nuestra familia, cada paso sentía como si nos acercáramos más al abismo del secreto que nos envolvía. El resto del día pasó entre risas forzadas y miradas esquivas, todos parecían felices excepto nosotros dos. Cada vez que nuestras manos se encontraban accidentalmente o nuestros ojos se cruzaban brevemente, una corriente eléctrica recorría nuestra piel, sabíamos que había algo prohibido e inalcanzable entre nosotros. Esa noche decidimos ver las estrellas desde la terraza del hotel donde habíamos pasado la noche anterior juntos. Era nuestro pequeño refugio temporal lejos del mundo familiar lleno de expectativas y responsabilidades. Las luces titilantes parecían burlarse de nuestra situación mientras nos sentábamos uno al lado del otro en silencio contemplativo. ¿Qué harás mañana?, preguntó él al fin rompiendo el silencio incómodo. No estoy segura, respondí sinceramente mientras miraba hacia arriba tratando de encontrar respuestas entre las estrellas brillantes. Todo esto es tan confuso. Él suspiró profundamente antes de continuar.
si esto va a funcionar, necesitamos ser honestos. La sinceridad detrás de sus palabras resonó profundamente dentro de mí. Sabía que teníamos que tomar decisiones difíciles pronto o arriesgar perderlo todo por momentos fugaces robados al destino. A medida que avanzaba la noche, las sombras comenzaron a deslizarse sobre nosotros como presagios ominosos. Algo en el aire cambiaba sutilmente e incluso los murmullos lejanos del mar parecían advertirnos sobre lo inevitable. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Desperté sintiendo un nudo apretado en mi estómago mientras recordaba cada palabra intercambiada bajo las estrellas brillantes. La realidad se cernía sobre mí como una nube oscura. ¿Podría realmente enfrentar a mi madre si decidíamos seguir adelante? Mientras desayunábamos nuevamente con la familia esa mañana soleada, con risas flotando alrededor, una sensación inquietante recorrió mi cuerpo cuando vi aparecer a un amigo cercano de nuestros padres entrando al restaurante justo cuando pensábamos disfrutar del último día juntos sin preocupaciones. El corazón me dio un vuelco ante su presencia inesperada. Sabía perfectamente quién era este hombre e intuía cómo podría complicar aún más nuestra ya delicada situación. ¿Podría descubrir nuestro secreto? Mientras el amigo de la familia se acercaba a nuestra mesa, un nudo se formó en mi estómago. Su mirada curiosa recorrió el grupo, y aunque intenté mantener la compostura, la tensión era palpable. La última cosa que quería era que sospechara de algo entre nosotros. Mi mirada se desvió hacia él, quien parecía tan tranquilo como siempre, pero una sombra de inquietud cruzó su rostro. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó el amigo, tomando asiento junto a nosotros. «¿Cómo van las vacaciones?». Las palabras flotaron en el aire, pero no pude concentrarme en ellas. Mis pensamientos giraban en torno a cómo había llegado a este punto, una mujer madura atrapada entre la familia y un deseo que desafiaba toda lógica. ¿Qué haría si este hombre comenzaba a hacer preguntas? «Todo bien», respondí con una sonrisa forzada. Disfrutando del sol y la compañía. El desayuno continuó con risas y anécdotas familiares, pero mi mente estaba lejos. Cada bocado que tomaba parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. La conexión que había formado con él era intensa y peligrosa, cada momento juntos me hacía cuestionar mis decisiones. Mientras los demás hablaban, me perdí en mis pensamientos sobre las inseguridades que ambos compartíamos. En algún momento durante esos días, él había mencionado sus propios miedos sobre lo que estábamos haciendo. Temía por las repercusiones si nuestra relación se descubría, no solo para mí sino también para él y mi madre. La idea de causar dolor a alguien a quien amaba me atormentaba. Después del desayuno, decidí dar un paseo por la playa para despejar mi mente. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras caminaba sola, sintiendo como el sol acariciaba mi piel. Mientras caminaba, encontré un viejo diario enterrado en la arena, parecía haber sido dejado allí por accidente. Curiosa, lo abrí y empecé a leer las primeras páginas. El diario pertenecía a alguien que había luchado con sentimientos similares, amor prohibido y las consecuencias de seguir el corazón. Sus palabras resonaban profundamente en mí, cada línea hablaba de dudas y anhelos reprimidos. Me pregunté si esta persona también había sentido esa chispa incontrolable al estar cerca de alguien considerado inapropiado. De repente una voz familiar interrumpió mis pensamientos. «¿Te encuentras bien?». Era él, acercándose con una expresión preocupada. Sí, respondí rápidamente, cerrando el diario antes de que pudiera ver su contenido. Solo necesitaba un poco de aire fresco. Él sonrió suavemente, pero noté la preocupación en sus ojos. «No quiero que esto te cause más estrés del necesario». Las palabras me atravesaron como una flecha, su sinceridad me hizo sentir más conectada a él que nunca. Pero esa conexión también trajo consigo más dudas sobre nuestro futuro juntos. La tarde avanzó sin incidentes hasta que decidimos visitar un restaurante tradicional andaluz para cenar con la familia. El ambiente estaba lleno de risas y música flamenca, era difícil no dejarse llevar por la alegría del lugar. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban entre los miembros de la familia, sentía como si estuviéramos escondiendo algo monumental bajo nuestras sonrisas. Durante la cena, noté como un viejo conocido mío entró al restaurante, un antiguo amor del pasado que no había visto en años.
Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo, recordé momentos compartidos llenos de pasión e inocencia juvenil. ¿Por qué tenía que aparecer justo ahora? Cuando nuestros ojos se encontraron al otro lado del salón, sentí una mezcla de nostalgia y confusión abrumadora. El antiguo amor caminó hacia mí con una sonrisa amplia y cálida. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo mientras me abrazaba brevemente. La conversación fluyó entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados, reímos sobre viejos recuerdos mientras él preguntaba sobre mi vida actual. «¿Estás disfrutando tus vacaciones?», inquirió con curiosidad genuina. Sí, respondí vagamente intentando evitar cualquier pregunta incómoda sobre mi situación actual. Mientras hablábamos sentí su mirada fija en mí, podía percibir su interés renovado y eso encendió viejos sentimientos dentro de mí, sentimientos que creía haber dejado atrás hace mucho tiempo. Al regresar a nuestra mesa familiar después de esa breve charla con mi antiguo amor, noté cómo él observaba todo desde lejos con una expresión grave en su rostro. La atmósfera cambió sutilmente, algo había alterado el equilibrio entre nosotros. La cena continuó entre conversaciones triviales mientras yo luchaba por mantenerme presente en el momento sin dejarme llevar por los recuerdos del pasado ni por los sentimientos contradictorios hacia él y mi antiguo amor. Al final de la noche regresamos al hotel donde estábamos alojados, el aire fresco del mar nos envolvía mientras caminábamos juntos hacia nuestra habitación compartida. Un refugio donde habíamos creado recuerdos íntimos pero también donde las dudas empezaban a asfixiarme lentamente. Una vez dentro del cuarto oscuro iluminado solo por las luces tenues del exterior, sentí como el peso de mis decisiones caía sobre mis hombros como una losa pesada. Él se sentó al borde de la cama mientras yo permanecía quieta junto a la ventana mirando hacia el mar iluminado por las estrellas. «No puedo dejar de pensar en lo complicado que es esto», dijo finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. «No soy la única confundida», respondí con sinceridad mientras giraba para enfrentarle directamente. Ambos sabíamos que esta situación no podía continuar indefinidamente sin consecuencias graves para todos los involucrados, especialmente para mi madre si llegara a enterarse alguna vez de lo que realmente estaba ocurriendo detrás de sus espaldas. La noche avanzó sin más palabras significativas entre nosotros, solo miradas cargadas llenas de preguntas sin respuesta flotaban en el aire pesado alrededor nuestro. Un silencio ensordecedor donde ambos sabíamos algo tenía que cambiar pronto o todo podría derrumbarse como un castillo construido sobre arena inestable. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo dorado. La sensación de culpa y ansiedad me acompañaba como una sombra. La celebración familiar que se avecinaba complicaría aún más nuestra situación. No podía evitar pensar en cómo mi madre esperaba que todo estuviera bien, ajena a la tormenta que se gestaba entre nosotros. Mientras preparábamos el desayuno, el ambiente era tenso. El aroma del café recién hecho y las tostadas crujientes no lograban aliviar la presión que sentía en el pecho. A cada instante mis pensamientos volvían a él, a lo que habíamos compartido. La idea de que todo pudiera desmoronarse con un solo comentario o una mirada indiscreta me mantenía alerta. «¿Te parece si decoramos el jardín para la celebración?», preguntó mi madre con entusiasmo, rompiendo el silencio incómodo. Asentí sin poder articular una respuesta coherente. La idea de adornar el lugar donde tantas risas y recuerdos habían tenido lugar me llenaba de tristeza. Todo lo que había sido un refugio se transformaba en un campo de batalla emocional. Cuando llegó la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Las risas y las conversaciones llenaron el aire mientras yo trataba de mantenerme ocupada. Sin embargo, cada vez que lo veía cruzar la sala, mi corazón latía más rápido y mis pensamientos se dispersaban en mil direcciones. Un amigo de la familia se acercó a mí mientras servía unas tapas en la mesa. «¿Todo bien? Te veo un poco distraída», dijo con una sonrisa amable. «Sí, solo estoy un poco cansada», respondí forzando una sonrisa. Él asintió pero su mirada tenía un destello de curiosidad. Algo en su actitud me hizo sentir expuesta, como si supiera algo que no debía saber. Intenté ignorar esa sensación y me centré en ayudar a mi madre con los preparativos. La celebración comenzó a tomar forma, risas resonaban por todas partes y los niños correteaban por el jardín. Sin embargo, mi mente estaba atrapada en otro lugar.
En un momento dado, logré encontrarme a solas con él en un rincón apartado del jardín. Esto es más complicado de lo que pensé, dijo él, su voz baja casi ahogada por el ruido festivo. Lo sé, respondí mirando hacia otro lado para evitar sus ojos intensos. Pero no podemos seguir así, ¿qué haremos? Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras contemplábamos las consecuencias de nuestras acciones. En ese instante sentí que era necesario aclarar algunas cosas. No puedo seguir jugando con esto, continué. Mi madre confía plenamente en ti, no quiero lastimarla. Él asintió lentamente comprendiéndolo pero sin ofrecer soluciones claras. Su mirada reflejaba preocupación y deseo al mismo tiempo, una mezcla peligrosa que me dejaba inquieta. De repente escuchamos risas cercanas y nos dimos cuenta de que debíamos regresar al bullicio antes de ser descubiertos. La presión aumentó cuando nos encontramos nuevamente rodeados por familiares y amigos. Todo parecía normal pero yo sabía que nada lo era realmente. A medida que avanzaba la noche, las tensiones aumentaron aún más cuando alguien mencionó un juego típico de las celebraciones familiares, verdad o reto. Las risas resonaron mientras todos se acomodaban para participar, sin embargo, yo sentía como mi estómago se revolvía ante la posibilidad de ser expuesta. Cuando llegó mi turno elegí verdad, esperando poder controlar mejor la situación. ¿Has tenido algún secreto últimamente?, preguntó uno de mis primos con picardía. El silencio cayó como una losa sobre mí mientras buscaba las palabras adecuadas para responder sin revelar nada importante. Antes de poder contestar algo ingenioso o divertido, mi mirada se encontró nuevamente con él, su expresión era grave pero también llena de complicidad. No tengo secretos, solo estoy disfrutando del momento, logré decir finalmente sintiendo como todos aceptaron mi respuesta sin cuestionamientos adicionales. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que llegara su turno. Cuando le tocó elegir reto, todos nos quedamos expectantes ante lo que podría pedirle a hacer frente a un grupo tan entusiasta como nuestro clan familiar. Con una sonrisa traviesa en su rostro, dijo: «Voy a pedirle a alguien muy especial que venga conmigo al centro del jardín para bailar bajo las estrellas». El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de quién sería esa persona especial, yo misma. Las miradas curiosas comenzaron a dirigirse hacia mí mientras él extendía su mano hacia mí con confianza y desafío al mismo tiempo. A pesar del temor creciente dentro mío ante esta exposición inesperada, tomé su mano sintiendo la electricidad entre nosotros. Era como si el mundo exterior desapareciera momentáneamente mientras nos movíamos hacia el centro del jardín iluminado por luces parpadeantes. El ritmo suave comenzaba a llenar el aire mientras nuestros cuerpos se balanceaban juntos, el murmullo festivo alrededor nuestro parecía desvanecerse hasta convertirse en un eco distante. En ese instante fugaz donde todo parecía posible e imposible al mismo tiempo sentí como nuestras almas bailaban juntas entrelazadas por secretos compartidos e ilusiones ocultas. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a perdernos uno en el otro nuevamente escuché una voz conocida interrumpir nuestro momento mágico. ¿Qué está pasando aquí? Era uno de mis familiares más cercanos quien nos observaba fijamente con una mezcla entre sorpresa e incredulidad pintada en su rostro. El ambiente cambió drásticamente, ya no éramos dos personas perdidas en sus propios pensamientos sino dos figuras atrapadas bajo la mirada inquisitiva del mundo real. Las sonrisas alrededor comenzaron a desvanecerse lentamente mientras comprendía que este encuentro podría tener consecuencias inesperadas. La tensión en el aire era palpable. El familiar que nos había sorprendido estaba a punto de formular una pregunta que podría desatar una tormenta. Miré a mi padrastro, sus ojos reflejaban la misma mezcla de sorpresa y preocupación que sentía yo. La conversación que habíamos estado compartiendo se desvaneció en un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó su voz un susurro tenso. No supe qué responder. Las palabras se me atascaban en la garganta mientras la culpa me invadía. La lealtad hacia mi madre luchaba contra el deseo que había crecido en mí durante esas semanas. No podía permitir que esto se convirtiera en un escándalo familiar. Sin embargo, la atracción era innegable. Nada, solo estábamos, intenté articular, pero la verdad era demasiado compleja para resumirla en una frase sencilla.
El silencio se hizo pesado entre nosotros. El familiar observaba con atención, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. A lo lejos las olas rompían suavemente contra la playa, ajenas a nuestro drama interno. Mi mente giraba entre recuerdos y decisiones. La oferta de mudarme a otra ciudad seguía resonando en mi cabeza. Era una oportunidad para empezar de nuevo, para escapar de esta situación que me consumía lentamente. Pero también significaba dejar atrás todo lo que había construido aquí, incluyendo esta conexión inesperada con él. ¿Te gustaría dar un paseo?, sugirió él de repente, rompiendo el silencio incómodo. Asentí sin poder evitarlo, necesitábamos hablar lejos de las miradas curiosas. Caminamos por la playa, el sol comenzando a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Cada paso sentía como si estuviera dejando atrás no solo el momento presente, sino también todas las decisiones que había tomado hasta ahora. Lo siento por lo de antes, dijo él al fin, su voz grave resonando sobre el murmullo del mar. No quería que nos descubrieran así. Yo tampoco, respondí con sinceridad. Pero esto es complicado. Él se detuvo y me miró fijamente como si intentara leer cada rincón de mi alma atormentada. Era un momento vulnerable, podía sentir cómo nuestros corazones latían al unísono bajo la presión del secreto que compartíamos. Hay algo que necesito decirte, continuó finalmente. Antes de conocerte mejor, pensé que tenía todo resuelto en mi vida, pero no es así. Su confesión me tomó por sorpresa y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre él. ¿Qué secretos ocultos guardaba? ¿Cuánto más había detrás de esa fachada tranquila? ¿A qué te refieres?, pregunté con curiosidad genuina. Él respiró hondo antes de hablar nuevamente. Sus palabras salieron entrecortadas, como si cada una pesara toneladas sobre su pecho. He estado lidiando con problemas personales desde hace tiempo, cosas que no he compartido ni siquiera con tu madre. La revelación me dejó perpleja, no esperaba ese giro en nuestra conversación. Sentí una mezcla de empatía y confusión al pensar en los desafíos ocultos detrás del hombre al que me sentía atraída tan intensamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, inquirí suavemente. Se encogió de hombros, frustrado consigo mismo. No sabía cómo hacerlo sin arrastrarte a mis problemas, pero ahora veo que esto nos afecta a los dos. Las olas continuaban rompiendo suavemente en la orilla mientras procesaba sus palabras. Mi corazón latía rápido ante la posibilidad de una conexión más profunda entre nosotros, sin embargo, también aumentaba mi ansiedad por lo que eso significaría para mi familia y para mí misma. De repente recordé la oferta laboral. Mudarme a otra ciudad podría ser una forma de escapar o quizás la manera más sensata de cortar este hilo frágil entre nosotros antes de que se volviera irrompible. La idea era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Dejar atrás todo lo conocido para enfrentar lo desconocido parecía ser un refugio seguro frente a esta tormenta emocional creciente. Mientras tanto, él seguía hablando sobre sus luchas personales, inseguridades laborales y conflictos familiares propios que jamás había imaginado compartir conmigo. Su vulnerabilidad me tocó profundamente y generó un torbellino dentro de mí. ¿Acaso estaba dispuesta a arriesgarlo todo por alguien cuyo pasado aún no comprendía del todo? Finalmente llegamos al final del paseo donde las olas apenas tocaban nuestros pies descalzos en la arena húmeda. Miré hacia el horizonte. El cielo comenzaba a oscurecerse mientras las luces del pueblo empezaban a brillar tímidamente como estrellas emergentes. Él tomó mis manos entre las suyas y miró profundamente mis ojos. Quiero ser honesto contigo, esto es real para mí, nunca pensé encontrarme así contigo. Las palabras flotaron entre nosotros como promesas aún no cumplidas pero llenas de significado. Sin embargo, sabía muy bien cuánto riesgo implicaba este sentimiento creciente. Tanto amor como dolor podrían surgir si decidíamos avanzar juntos o si simplemente elegíamos seguir caminos separados. En ese instante crucial donde nuestras vidas parecían estar conectadas por hilos invisibles decidí preguntar. ¿Y qué pasará cuando llegue esa fecha? ¿Cuándo tenga que decidir? Sus ojos reflejaron incertidumbre mientras respondía. No tengo todas las respuestas, pero sé que quiero explorar esto contigo sin importar los riesgos involucrados.
El peso de sus palabras resonó dentro mío mientras miraba hacia atrás hacia nuestro pasado reciente lleno de momentos robados y secretos compartidos bajo cielos estrellados. Cada recuerdo era un eco constante empujándome hacia adelante o hacia atrás según decidiera actuar. Sin embargo, antes de poder articular cualquier respuesta o tomar una decisión definitiva, escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros desde detrás. Eran miembros de nuestra familia buscando respuestas tras nuestra repentina desaparición. El corazón se me aceleró mientras comprendía las posibles repercusiones ante nuestra falta de discreción justo cuando estaba lista para enfrentar mis propios demonios internos y tomar control sobre mi futuro. La brisa del mar se mezclaba con la tensión palpable en el aire. Los pasos de mi familia se acercaban, y el latido de mi corazón resonaba en mis oídos. La adrenalina me empujaba a actuar, pero el miedo a las consecuencias me mantenía inmóvil. Él miró hacia la dirección de los sonidos, sus ojos llenos de incertidumbre. «No podemos quedarnos aquí», dijo su voz un susurro lleno de urgencia. Asentí lentamente sintiendo que cada segundo que pasábamos juntos era un riesgo mayor. La idea de ser descubiertos me llenaba de pánico, pero también había una parte de mí que ansiaba seguir adelante, que deseaba aferrarse a lo que habíamos construido en secreto. Mientras nos movíamos hacia la salida del pequeño rincón donde nos habíamos refugiado, una sombra se proyectó sobre nosotros. Era mi madre, su mirada penetrante y preocupada. El mundo pareció detenerse en ese instante. Sus ojos pasaron de mí a él y luego regresaron a mí con una mezcla de confusión y desilusión. «¿Dónde han estado?», preguntó con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su desconfianza. Las palabras se atoraron en mi garganta. No podía mentirle, pero tampoco podía revelar la verdad. El silencio se volvió ensordecedor mientras sopesaba mis opciones. Él dio un paso adelante como si intentara protegerme. Comenzó él, pero lo interrumpí con un gesto. Estábamos hablando sobre la familia, dije rápidamente sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. Mi madre frunció el ceño, claramente insatisfecha con mi respuesta. Su mirada pasó entre nosotros dos como si buscara pistas ocultas en nuestras expresiones. La culpa me invadió nuevamente, sabía que estaba jugando con fuego. ¿Hablando? ¿Sobre qué?, insistió ella, cruzando los brazos sobre su pecho. El ambiente se tornó más tenso. La presión aumentaba y sentía que necesitaba salir de esa situación antes de que todo estallara. Al mismo tiempo, una parte de mí anhelaba confesarlo todo, deseaba liberarme del peso del secreto que me consumía por dentro. En ese momento crítico, recordé la carta que había encontrado días atrás en su habitación, unas palabras escritas con una sinceridad desgarradora sobre sus propios miedos y deseos. Esa carta había cambiado mi perspectiva sobre él y nuestra situación. Pero ahora no podía compartir eso con mi madre, sería un suicidio emocional. Solo estábamos disfrutando del aire fresco, dije finalmente intentando sonar convincente. Ella observó mis ojos buscando alguna verdad oculta y luego miró a él nuevamente. La decepción parecía crecer en su rostro mientras se daba cuenta de que algo más profundo estaba ocurriendo entre nosotros dos. «Te conozco bien», dijo ella al fin. «Y sé cuándo estás escondiendo algo». El aire se volvió denso y pesado mientras sus palabras resonaban en mí como un eco aterrador. Mi mente corría tratando de encontrar una salida para esta conversación explosiva sin causar más daño del necesario. De repente un grito distante rompió el aire tenso, era uno de mis hermanos llamando desde la playa cercana. Mi madre giró la cabeza brevemente hacia el sonido y aproveché esa distracción para tomar la mano del padrastro por un instante fugaz antes de soltarla rápidamente como si hubiera tocado fuego. «Vamos», susurré urgentemente. «Tenemos que irnos antes de que esto se complique más». Él asintió lentamente mientras comenzábamos a alejarnos juntos hacia donde el resto de la familia nos esperaba, pero sentía como las miradas inquisitivas seguían nuestras espaldas como sombras persistentes. Cada paso era más pesado que el anterior, sabía que este momento no podría durar para siempre y cada vez era más difícil mantenerlo oculto.
Al llegar al grupo familiar reunido cerca del chiringuito donde planeábamos comer algo ligero antes del atardecer, noté las miradas curiosas dirigidas hacia nosotros dos. Murmullos silenciosos entre los demás miembros familiares comenzaron a surgir como olas rompiendo contra las rocas. Mi madre tomó asiento junto a mí sin dejar escapar mi mano mientras compartía una conversación trivial con los demás para ocultar su inquietud evidente. Intenté participar en las risas forzadas e historias familiares contadas por otros para distraerme del nudo creciente en mi estómago. Pero al final no pude evitarlo, el peso del secreto seguía ahí, amenazando con salir a la superficie en cualquier momento. La cena avanzó entre platos llenos y sonrisas tensas hasta llegar al postre cuando decidí levantarme al baño para escapar unos momentos del ambiente cargado. Mientras caminaba por el pasillo hacia el baño, vi una puerta entreabierta al final del corredor, era su habitación. Una oleada impulsiva me llevó hasta allí, empujé suavemente la puerta y entré sin pensar en las consecuencias posibles. La habitación estaba oscura pero iluminada por unos destellos amarillos provenientes del exterior, todo parecía tan familiar y extraño al mismo tiempo. Me acerqué a su escritorio donde aún reposaba aquella carta olvidada entre papeles arrugados y recuerdos perdidos. Sin pensarlo mucho tomé la carta nuevamente entre mis manos, cada palabra resonaba intensamente dentro de mí ahora más que nunca. En ese momento escuché pasos acercándose rápidamente por el pasillo, el pánico me invadió nuevamente mientras comprendía que no tenía tiempo suficiente para esconderme o salir sin ser vista. La puerta se abrió abruptamente revelando no solo al padrastro sino también a otros miembros familiares detrás suyo mirando con sorpresa e incomprensión lo ocurrido allí dentro.